Buenos días, mi nombre es Vivian Piral, estudiante del primer semestre de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, y hoy voy a explicar la biometría hemática, o también conocida como analítica sanguínea. ¿Qué es la biometría hemática? La biometría hemática va a ser el estudio de las medidas y características de las células sanguíneas. Específicamente, se va a evaluar el tamaño, la concentración y las medidas de cada una de estas células sanguíneas mediante la toma de una muestra de sangre del paciente. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la biometría hemática? Tenemos que la biometría hemática se puede estudiar mediante un conteo en la serie roja, es decir, las células de tipo sanguíneo rojo, y un conteo de glóbulos blancos. Entre la serie roja tenemos el hematocrito, que va a ser el estudio del porcentaje de glóbulos rojos presente en el volumen total de sangre en el organismo. Tenemos la hemoglobina, que va a ser una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que su función principal es llevar el oxígeno y el dióxido de carbono respectivamente hacia tejidos para su utilización o desecho en el caso del dióxido de carbono. También vamos a tener la BCM, que va a ser, su sigla significa volumen corpuscular medio. Este en cambio va a medir el volumen y el tamaño de los glóbulos rojos. También tenemos el HCM, que significa hemoglobina corpuscular media. Esta de igual manera va a estudiar la medida de la hemoglobina por cada glóbulo rojo. Y tenemos por último CHCM, en donde su significado va a ser la concentración de hemoglobina corpuscular media por cada glóbulo rojo. Entre el conteo de los glóbulos blancos tenemos que se van a estudiar las concentraciones de cada una de los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Y por último, otro componente de la biometría hemática va a ser el conteo plaquetario, que van a ser las células denominadas plaquetas o también trombocitos. Para el estudio de una biometría hemática o analítica sanguínea debemos conocer los valores normales de cada célula en nuestro torrente sanguíneo. Aunque puedan existir unas pequeñas diferencias entre estos valores normales, ya que esto va a depender de cada autor o del laboratorio en donde se realice este tipo de estudio. Sin embargo, estos valores van a tener una estrecha similitud. Ahora, tenemos los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Estas son las células sanguíneas pertenecientes también al sistema inmunitario, es decir, que también se van a ver caracterizadas por ser células capaces de actuar ante la invasión de microorganismos al organismo, como por ejemplo por la invasión de agentes infecciosos como lo son los parásitos, los hongos o bacterias. Por ende, estas células se van a ver alteradas durante este tipo de infecciones. Dentro de los glóbulos blancos tenemos que existen 5 tipos y cada una va a estar en un porcentaje diferente. Tenemos los leucocitos, que engloban a todos los glóbulos blancos, y estas van a estar presentes entre 6.000 a 10.000 por cada decilitro de sangre. Tenemos los neutrófilos, que van a estar presentes entre un 60 a 65% de todos los glóbulos blancos. Tenemos los basófilos, que van a ser los más escasos y se van a encontrar entre un 0.5 a 1%. Los monocitos, que estos en cambio van a estar presentes de un 4 a 8%. Los eosinófilos, que van a estar presentes de un 1 a 3%. Y los linfocitos, que van a estar presentes entre un 30 a 40% de todos los glóbulos blancos. Ahora proseguimos con las plaquetas, o también conocidos como trombocitos. Estos son fragmentos celulares que se encuentran en el torrente sanguíneo y son de gran importancia porque su función principal es el proceso de coagulación. Es decir, cuando existe la ruptura de un vaso sanguíneo que produce alguna hemorragia o algún sangrado, estos fragmentos celulares, como las plaquetas, van a unirse y formar unos coágulos para así cesar la hemorragia. Su concentración basal va de 150.000 a 400.000 por cada microlitro de sangre. Ahora el conteo eritrocitario. Estos ya se habían conceptualizado anteriormente. Ahora vamos a especificar sus valores normales o sus rangos. Estos también van a diferenciarse en hombres y en mujeres. Por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos, o también denominados eritrocitos, que en hombres vamos a tener un valor normal entre 4.5 a 6.5 millones por cada microlitro de sangre. En cambio, en mujeres se va a ver un poco disminuido, que va a ser entre 3.8 a 5.8 millones por cada microlitro de sangre. Ahora tenemos el hematocrito. El hematocrito, en cambio, en hombres se va
a concentrar entre un 40 a 50% y en mujeres de un 35 a 45%. En la hemoglobina tenemos que en hombre va a ir de 14 a 18 gramos por cada decilitro de sangre y en mujeres va a estar un poco más disminuida entre un 12 a 16 gramos por decilitro de sangre. Ahora tenemos los valores de volumen corpuscular medio, que estos en cambio sí van a ser el mismo valor tanto en hombres como en mujeres. El volumen corpuscular medio va a ir de un 80 a 98 femtolitros. El HCM o hemoglobina corpuscular media, en cambio, va a ir de 27 a 32 picogramos por célula. Y por último tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que va a ir entre un 30 a 38 gramos por decilitro de sangre. Pueden ocurrir alteraciones en los valores normales de las células sanguíneas en donde se van a desencadenar distintas consecuencias. Por ejemplo, tenemos en las plaquetas. Cuando existe un aumento de plaquetas, esto se va a denominar trombocitosis y lo que va a ocasionar es un coágulo sanguíneo en el torrente sanguíneo. Cuando existe un aumento de glóbulos blancos, esto se va a denominar leucocitosis, que por lo general se va a dar por un agente bacteriano. Tenemos que las células de los glóbulos blancos pueden ir aumentando, como por ejemplo los neutrófilos, y se va a denominar neutrofilia. Esta neutrofilia también se puede ver en infecciones bacterianas o también en inflamaciones. Tenemos que los basófilos cuando se ven alterados, es decir, que están aumentados, se va a denominar basofilia. Y esto se ve más que todo en shock anafiláctico, es decir, en un tipo de alergia aguda. Tenemos la eosinofilia, que en cambio también se va a poder dar en alergias, pero en alergias menos agudas, como por ejemplo la fiebre de heno, que es también conocida como rinitis, o el asma bronquial. Tenemos también cuando los monocitos se encuentran aumentados, se le va a denominar monocitosis. El término leucopenia va a hacer referencia a la disminución de glóbulos blancos en sangre, que puede ser causado por tratamientos como quimioterapias o radioterapias, enfermedades inmunitarias o enfermedades infecciosas avanzadas como el VIH. Ahora, el término neutropenia va a hacer referencia a la disminución de neutrófilos en sangre, que puede ser causados por igualmente radioterapias, infecciones bacterianas graves o infecciones virales como la hepatitis. En cuanto a los neutrófilos, hay dos términos que hay que aclarar, que son la desviación a la izquierda y la desviación a la derecha. Cuando hablamos del término desviación a la izquierda, hace referencia a que hay una presencia de neutrófilos inmaduros o también llamados encallados, que por lo general se ven aumentados o se ven presentes en sangre cuando existen infecciones bacterianas. Ahora, el término desviación a la derecha hace referencia a que existen neutrófilos hipersegmentados, maduros o también denominados neutrófilos viejos, y esto se debe por lo general a la ingesta de glucocorticoides como antiinflamatorios o en la presencia de anemia perniciosa o anemia por deficiencia de B12. Cuando existen alteraciones en los glóbulos rojos, esto se va a denominar eritrocitosis y se va a ver causadas por enfermedades pulmonares que a su vez causan una hipoxia y por ende el organismo tiende a generar una mayor cantidad de glóbulos rojos para que el oxígeno sea llevado a nivel tisular, o también causado por una enfermedad denominada policitemia vera, que es cuando la médula ósea genera una mayor cantidad de células sanguíneas, en este caso de glóbulos rojos. Ahora bien, cuando en cambio los glóbulos rojos se encuentran disminuidos, vamos a hablar de anemias, o también que pueden ser causados por cirrosis o una insuficiencia medular, es decir, que la médula no va a causar la cantidad de glóbulos rojos necesarios que necesita el organismo. Ahora, estos valores tanto de aumento o como disminución de glóbulos rojos se ve directamente también afectada la hemoglobina. Es decir, que si tenemos una hemoglobina aumentada también puede ser causada por enfermedades pulmonares o por un tipo de policitemia vera. Ahora, cuando en cambio la hemoglobina está disminuida, esta también se puede ver o se puede hablar de tipos de anemias o de una insuficiencia medular. Ahora hablaremos sobre las alteraciones en el volumen corpuscular medio. Esto va a ser un indicador de los tipos de anemias y nos ayudará a clasificarlas. Por ejemplo, cuando tenemos el volumen corpuscular medio aumentado, se va a hablar de un tipo de anemia macrocítrica, es decir, que las células van a tener un mayor tamaño de lo usual, y cuando se disminuye el volumen corpuscular medio se va a hablar de un tipo de anemia microcítica, es decir, que sus células van a estar con un tamaño más pequeño de lo usual. Sin embargo, también podemos encontrar que el volumen corpuscular medio esté en sus valores basales y
De igual manera, existe un tipo de anemia que se le va a denominar normocítica. Entre las causas que tenemos cuando existe un aumento del volumen corpuscular medio es la anemia perniciosa, fármacos como las quimioterapias, el alcoholismo, que está asociado con la desnutrición, y entre otras causas. Y en la disminución del volumen corpuscular medio se ve asociado también con la anemia ferropénica o anemia por enfermedades crónicas. Cuando hablamos de la hemoglobina corpuscular media aumentada, vamos a hablar de un tipo de anemia denominada hipercrómica, que se ve asociada a la vez con el aumento también del volumen corpuscular medio. Entonces se podría denominar de la siguiente manera: sería un tipo de anemia macrocítica hipercrómica, y esto es causado generalmente por un déficit de B12 o ácido fólico. Ahora, cuando hablamos de una hemoglobina corpuscular media disminuida, esta en cambio se va a denominar hipocromía y se va a ver asociada con la disminución del volumen corpuscular medio. Por ende, se definiría de la siguiente manera: anemia microcítica hipocrómica, y este se ve causado principalmente por una déficit de hierro que puede conllevar a una anemia ferropénica. Las alteraciones en la concentración de hemoglobina corpuscular media va a afectar la forma de los glóbulos rojos. Cuando tenemos una concentración de hemoglobina corpuscular media, o sea, HCM por sus siglas, aumentadas, esto se puede ver causado por una esferocitosis hereditaria, que es un trastorno sanguíneo hereditario en donde los glóbulos rojos, en vez de tener su forma discoidal, que es lo normal o lo fisiológico, van a tener una forma esferoidal. También tenemos que puede observarse en la drepanocitosis, que también se puede ver en las anemias falciformes, que es cuando los glóbulos rojos, en vez de tener su forma discoidal, tendrán una forma de hoz o una forma falciforme. También tenemos que estos pueden ser causados por anemias hemolíticas, autoinmunes o en las quemaduras graves. Ahora, en cambio, cuando tenemos una concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida, lo que va a ocurrir es una hemólisis, es decir, que va a haber una destrucción masiva de glóbulos rojos antes de que sean producidos por la médula ósea. Y esto puede verse en anemias hemolíticas, anemias perniciosas o en hemorragias. Acá presentamos una biometría hemático, también denominada hematología, de una paciente femenina de 77 años de edad, en donde el laboratorio también nos indica los valores de referencia que ellos toman en cuenta. En la biometría hemática podemos observar que los segmentados o los neutrófilos se encuentran disminuidos, es decir, estamos hablando de una neutropenia, en donde el valor que nos indica el laboratorio es de un 50 a 70% y el paciente presenta un 44.6%. En cuanto a los linfocitos, podemos ver que los linfocitos están aumentados. Es decir, estamos hablando de una linfocitosis, en donde el laboratorio nos hace referencia que sus valores normales es de un 20 a 40% y el paciente representa un 47.6% de linfocitos. Entonces, hablamos de una linfocitosis. En general, podemos indicar que el paciente puede tener una infección bacteriana. Acá coloco otro ejemplo de una biometría hemática o una hematología para proceder con su lectura. En este caso vamos a hablar de un paciente masculino de 14 años de edad. En el examen podemos observar que el laboratorio nos indica sus valores de referencias basales o fisiológicos. Entonces, si nos vamos a los porcentajes de leucocitos, vemos que el valor normal va de 4.000 a 10.000 por microlitros de sangre y el paciente contiene 16.600 leucocitos por microlitros de sangre, es decir, que este valor está aumentado. En este caso vamos a hablar de una leucocitosis. Ahora, si nos vamos a los valores de los neutrófilos, o en este caso en el examen denominados segmentados, el valor normal que hace referencia al laboratorio es que van de un 50 a 70% y el paciente representa un 83.1% de neutrófilo. Esto quiere decir que están aumentados y esto es lo que denominamos una neutrofilia. Ahora, si nos vamos a los valores de linfocitos. Los linfocitos, el valor de referencia que nos indica el laboratorio es de un 20 a un 40% y el paciente contiene un 11%, es decir, que están disminuidos y por ende hablaremos de una linfopenia. Ahora, si nos vamos a los valores de los eosinófilos, que también están alterados, observaremos que el valor normal de referencia que nos indica el laboratorio es de un 0
0.5% hasta un 5% y el paciente representa un 0% de eosinófilo, es decir, está totalmente disminuido y hablaremos de una eosinopenia. En general podemos decir que un posible diagnóstico de este paciente masculino de 14 años de edad podemos indicar una infección bacteriana. Muchas gracias por su atención, espero que le haya gustado mi explicación.